Gracias, hermano Arturo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la obra de Cristo Jesús, el Creador de todas las cosas, y todo es de Él y para Él. Reconocemos, Señor, que eres el Dios, el quien amamos, el quien servimos, por quien vivimos. Padre, te damos gracias por la obra de Cristo, que aún siendo enemigos, perdidos en el mundo, nuestras maneras pecaminosas, tuviste misericordia de nosotros y nos llamaste hasta la luz. Por la obra de Cristo en la cruz, pagaste la paga del pecado, que es muerte. Y por la resurrección de Cristo, venciste la muerte y el pecado. Y ahora, Señor, estamos justificados, somos justificados por tu gracia, por tu amor, por la obra de Cristo y solamente en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, porque nos has llamado, Señor, también para anunciar las buenas nuevas. Como vemos en la vida de Pablo, él fue llamado un ministro del Evangelio, llamando a judío y gentil, de todo hombre, de toda lengua y toda nación, para escuchar y creer en el Señor Jesucristo como Dios, Señor y Salvador. Pedimos, Señor, que en esta misión estemos enfocados, que seamos fieles, que seamos, Señor, personas que obedecemos tu palabra, que confiamos en ti, Señor, en fe, reconociendo, Señor, que estás con nosotros hasta el final del tiempo, porque nos haces permanecer. Eres fiel, Señor, para preservarnos. Gracias por esa seguridad. Gracias, Señor, por esa paz que nos das en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, bendición sobre el sermón. Señor, que tu palabra salga con poder, con claridad y precisión, para, Señor, transformarnos, Señor, más a la imagen de Cristo Jesús, para servirte, Señor, con más energía, esfuerzos y ser efectuosos, Señor, para tu gloria. Gracias, Cristo. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Bienvenidos de nuevo a todos. Gusto verlos en este día. En este día vamos a continuar en el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 2 de Hechos. Hoy empezamos nuevo capítulo. En el capítulo 1 vimos que los discípulos están juntamente esperando la promesa que Cristo les prometió. Cristo les dice que se esperen en Jerusalén, porque en poco tiempo van a recibir la promesa que es el Espíritu Santo. Y hablamos la vez pasada de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo, y eso es lo que ansiosamente están esperando los discípulos al final del capítulo 1. Reconocen que tienen que estar ocupados en la obra aún mientras están esperando, y los apóstoles eligen a el apóstol que reemplazó a Judas, que es Matías. Y ahora nos vemos en el capítulo 2 lo que sigue. Unos días después de que vieron a Jesús subir del cielo, vamos a ver que desciende del cielo el Espíritu Santo. Vemos verso del 1 al 13, pero vamos a tomar el tiempo para repasarlo en verso por verso y vamos a leer del verso 1 al 2. Dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto, hermanos, es algo que fue de sorpresa, fue de impacto, que todo el mundo que estaba ahí notó. Algo sucedió de manera sobrenatural. Están esperando, y cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué es el día de Pentecostés? Vamos a explicar esto un poco porque es muy importante entender el significado de lo que es el día de Pentecostés. Para el judío es una fiesta reconocida, una de las 7 fiestas solemnes de Jehová, lo que se describe en Levíticos capítulo 23. Es la celebración de recordar de cuando Dios los liberó de esclavitud de Egipto, fueron llevados al desierto, y después Dios llamó a Moisés al monte Sinaí, y Dios le dio su ley. Se celebra que 50 días después de que salieron de esclavitud fue cuando sucedió este evento, cuando Moisés baja con la ley de Dios, los mandamientos.
lo que se reconoce como el pacto que Dios hizo con el hombre. Es el antiguo pacto. Y desde ese tiempo, Dios les llamó a observar lo que Dios logró en ese pacto. En Levíticos 23 vemos que es uno de los 7 fiestas que Dios les trae a recordar que van a tener que celebrarlo toda la historia, este día de Pentecostés. Y de los tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento, año tras año, celebraban el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50. Como vemos, la palabra pentagramos, 5, 50, Pentecostés, 50 días. ¿Y qué es los 50 días? Concuerda con 50 días después de otra fiesta que se celebró, que es el Día de las Primicias. El Día de las Primicias es mejor conocido como lo que hizo Jesucristo cuando resucitó de los muertos, el primogénito de los muertos. Y vemos que en estas fiestas, desde que inicia el pan sin levadura, que es Cristo Jesús, que mostró de que Él es el pan de vida sin pecado. La levadura fue el pan que Dios mandó hacer la noche antes de que nos liberó de esclavitud, porque la levadura es la que va haciendo la masa que se esponja cuando se cocina en el horno. Es por eso que el pan está esponjadito. Pero es un proceso que requiere tiempo. Y la noche antes de que fueron liberados de Egipto, Dios les dijo, tienen que cenar, pero deprisa, no hay tiempo para la levadura. Así es que hagan los panes sin levadura, y ahora son como panes planos. Pero representa la obra de Cristo Jesús en su vida como el pan de vida, sin levadura, sin pecado. La levadura vino a ser entendido como la vida anterior en esclavitud, la vida en pecado. Y el Nuevo Testamento nos dice que la levadura es símbolo también de nuestra vida anterior, antes de venir a Cristo Jesús, nuestra vida en pecado. Así es que ahora no tenemos levadura, somos como pan sin levadura, porque Cristo es el pan sin levadura. Luego vimos que Dios les dio a recordar la Pascua, que es cuando Dios los mandó a matar a un cordero y poner su sangre sobre el poste de la puerta. Y cuando el juicio de Dios vino sobre las casas en Egipto, no pasó sobre esa casa, pero brincó a esa casa y no cayó el juicio de Dios de matar al primogénito de ese hogar. Son grandes cosas que Dios hizo y les trae a recordar a su pueblo que tienen que siempre pensar en la obra de Dios en sus vidas. Igual con nosotros, hermanos, usted es creyente, es importante que usted siempre se ande predicando el Evangelio a sí mismo. Si no lo hacen, los animo a hacer, porque nos trae a recordar de qué somos salvos. ¿Qué fue lo que hizo Dios en nuestra vida para salvarnos? Fuimos salvos de la ira de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y por Cristo Jesús nos salvó, y hay que siempre recordar que fue por su muerte en la cruz y su resurrección, por su vida justa, la obra de Cristo, por cual somos salvos. Es que hay que también, como Dios les manda a su pueblo en el Antiguo Testamento, hoy en día ustedes como creyentes siempre hay que recordar y celebrar. Y lo hacemos como iglesia cada mes cuando participamos de la Santa Cena. Es un tiempo en cual nos acordamos de la obra salvífica de Cristo Jesús. Y es algo que se va a hacer por toda esta vida. El día de Pentecostés, de las primicias, es el día en cual celebraban la cosecha, las primicias que salen, y se presentaban esas primicias al templo, confiando de que lo que iba a venir después, Dios se iba a encargar de proveer por su pueblo. Pero lo primero es de Dios. Y en la vida de Cristo vimos que el pan sin levadura fue su vida, la Pascua fue su muerte, como el Cordero de Dios muere en la cruz, y las primicias es el día de su resurrección, en cual resucita de entre los muertos. Y es llevado al cielo como el primero, con los discípulos que resucitó de Jerusalén. Las primicias indica que viene la cosecha después, que vienen siendo ustedes la iglesia. Igual como Cristo resucitó, usted también va a ser resucitado en su cuerpo. Y 50 días después de las primicias, llegamos sobre el punto del día de Pentecostés, que se celebra ya cuando está la cosecha.
Y lo que hacían en esta fiesta es de que presentaban 2 panes, y estos 2 panes con levadura indican 2 cosas. En el Antiguo Testamento era un misterio, pero ahora ya en el Nuevo Testamento entendemos que es 2 panes que representan el judío y el gentil. Y se presentan al templo de Dios. Y si ven en la pantalla, de estas 7 fiestas, hay 3 fiestas en cuales se requería ir a Jerusalén. Un peregrinaje que hacían todo judío de toda la área, de todo el imperio romano. Tenía que hacer este viaje para llegar a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Si se fijan, hermanos, en las notas cuando ven lo que está en amarillo, estas son las fiestas en cual Dios quería que todo su pueblo estuviera unido en Jerusalén para observar esta fiesta. ¿Por qué creen que Dios quiso que en estas 3 fiestas estuviera todo el pueblo junto en Jerusalén como un pueblo? Pues vemos en la vida de Cristo Jesús, como la Pascua, todo el mundo se enteró de su muerte. Es más, estaban hablando, ¿oíste lo que pasó en Jerusalén? El que mataron en la cruz. Estaba en la conversación de todo judío. En el día de Pentecostés, Dios quiso que todo su pueblo estuviera unido como testigos de lo que iba a ser en este capítulo 2. Hechos 2. Porque aquí lo que vemos en estos versos, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos los discípulos en ese lugar, pero no solamente ellos, pero judíos de todo el imperio llegaron a Jerusalén para estar para esta fiesta. Y todos van a observar lo que sucede aquí. ¿Qué sucedió? Un viento fuerte vino, ruidoso, impetuoso, impresionante, llamó la atención. ¿Y qué sucedió? Vamos a ver. Verso 3 y 4. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posearon sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. La promesa que estaban esperando sucedió, fue cumplida. La promesa que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y estar en ellos, se manifestó en este verso, hermanos. Algo muy diferente que no se ha visto en tiempos pasados. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, todo creyente tenía fe en el Salvador que iban a ser Cristo Jesús. Aunque no sabían su nombre, creían en la promesa de Dios. Y la razón por qué tenían esta fe, por qué tenían la certeza de que la palabra de Dios es verdad, es porque el Espíritu Santo les revelaba, les traía vida espiritual para que ellos pudieran tener fe. Porque, hermanos, toda fe viene de Dios. No hay nada en nosotros que produce una fe para confiar en el Dios Todopoderoso. Es más, la palabra de Dios nos dice que nuestra tendencia, en nuestra voluntad, siempre va a ser contra Dios. Me han hecho la pregunta, entonces yo no creo que hay libertad, voluntad libre, que el hombre pueda decidir de lo que es bueno y malo, y que el hombre puede tener el entendimiento de tener en su razón lo que es moral y lo que no es moral. Bueno, hermanos, Dios nos ha dado a todos una conciencia que sí nos llama la atención de lo que es bueno y lo que es malo. Pero, hermanos, todos, en nuestra voluntad, en nuestro entendimiento, vamos a desear lo malo. No todo el tiempo. Hay personas que no son creyentes, que son responsables con sus hogares, que son trabajadores, que son buenos esposos, buenos padres, y no tienen fe en Cristo Jesús, porque en la conciencia y la imagen de Dios que Dios nos ha dado,
hay esa habilidad de poder vivir de una manera que es más sana, más buena. Pero aún en esas vidas, hermanos, cuando se llega al punto de honrar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ahí es donde el hombre se separa de Dios. Y el hombre piensa, no, yo estoy bien como estoy, yo no necesito de Dios, yo vivo bajo mi ley moral, soy respetado en la comunidad, soy buena persona. Y la razón por qué lo razonan así, hermanos, es porque no han reconocido al Dios Santísimo, al Dios Todopoderoso en su gloria, donde toda persona en la Biblia que en cuanto siquiera ven un poquito de su gloria, que dicen, ay de mí, soy un pecador. Todo hombre, hermanos, al ver a Cristo Jesús va a caer de rodillas y van a confesar que Cristo es el Señor. Nadie va a tener en su fuerza decir, no, tú no eres el Señor, yo soy el Señor, porque en ese momento van a reconocer la grandeza y la gloria de Dios. Y aquí, hermanos, donde fallamos en nuestra voluntad, que nosotros mismos, aunque podamos decidir, nuestra decisión no es basada en la nada, tiene una motivación. Cada decisión que usted hace es motivado por algo. ¿Qué es esa motivación? Usted va a comprar un barquillo en 31 Flavors, en la Michoacana, o sea, donde sea. Usted va a escoger la nieve que le gusta. O quizá va a estar de una actitud donde es flexible. No, voy a probar algo que nunca he probado. Voy a probar este sabor. Pero aún esa decisión es motivada por algo. No es de la nada. Y así, hermanos, cuando se trata de que el hombre natural, en escuchar el Evangelio, hagan una decisión para confiar en Cristo Jesús, en su tendencia, en su voluntad, van a desear su preferencia y no va a ser para Cristo Jesús. Quizá pues voy a la iglesia un tiempo porque veo que les va mejor a las personas que van a la iglesia, veo que viven contentos, veo que quizá les va mejor, pero la motivación es otra. No es porque reconocen que Cristo es el Señor y merece mi alabanza, mi gratitud, mi servicio. Y aquí es donde se distingue, hermanos, el Espíritu Santo en la persona que los trae a fe. Y la diferencia que en el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo los guiaba para reconocer su necesidad por Dios, sus pecados, se arrepentían, presentaban sus sacrificios en fe, creyendo que el Salvador iba a salvarlos en un futuro. Pero ahora, hermanos, bajo esto, lo que acaba de pasar en versos 3 y 4 de Hechos capítulo 2, algo cambia. Algo que no conocían los santos del Antiguo Testamento. Lo que sucede, hermanos, es que el Espíritu Santo no solamente viene para traerles convicción y fe y los guía, pero el Espíritu Santo va a morar en el creyente, donde ya la función del templo en el antiguo pacto, que es donde estaba la presencia de Dios, y para estar ante Dios tenía que uno ir al templo y tenía que ir a Jerusalén para presentar sus sacrificios. Ahora, hermanos, el templo es el cuerpo del creyente. Ahora Dios mora en el creyente. Ya no tiene que estar yendo al templo para el perdón de sus pecados, para presentar sus sacrificios, porque ahora, por la obra de Cristo Jesús, Dios los ha perdonado de una vez para siempre. Y Dios los ha justificado. Y Dios ahora mora en usted como lugar santísimo. Es por eso, hermanos, que usted ante Dios es santo, es justo. No toma en cuenta Dios su maldad, porque todos estamos batallando en este cuerpo con nuestras tendencias pecaminosas, pero en posición en Cristo Jesús somos justificados. Y por la obra de Cristo, hermanos, no hay nada ni nadie que puede cambiar esa verdad.
¿Quién puede arrebatarnos de las manos de Dios? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? No hay nada creado, no hay nada en el cielo, ni en la tierra, ni bajo de la tierra. No hay nada, hermanos. Y hermanos, eso nos trae una gran confianza, amén. De que el Dios Santísimo nos recibe como hijos. Tienen compañerismo con Él. Y la evidencia, hermanos, es porque el Espíritu Santo mora en el creyente. El Espíritu Santo vino y se manifestó de una manera muy diferente. Se ve aquí en este verso 3 y 4 que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Qué interesante. ¿Por qué empezaron a hablar en otras lenguas? ¿Cuál pudo haber sido la motivación? Si ven en sus notas, punto 3, el Evangelio de Jesucristo se extenderá por todo el mundo. ¿Y cómo es que van a comunicar estos galileos el Evangelio de Cristo por todo el mundo? Porque Dios les va a dar la habilidad de manera sobrenatural para ser sus testigos en los idiomas que no hablan. Qué bueno sería, ¿verdad? Hay personas que llegan de México, de otro país, y dicen, ¿cómo quisiera aprender el inglés? Qué bueno fuera que sobre un don usted ya habla y puede expresarse en inglés sin que nunca haya estudiado inglés. Pues eso, hermanos, es lo que sucede aquí en este verso. Están alabando a Dios y empiezan a hablar en idiomas que no han estudiado. En Hechos 1:8, pasarme un poquito al verso 1:8, dice lo siguiente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos, esta promesa que Dios les dio, Cristo les dio en el capítulo 1, les dio a entender de que se iba a extender el Evangelio pensando donde están en ese momento, en Jerusalén, y que después se iba a extender a toda Judea, que es lo que es todo lo que es Israel, y después aún los samaritanos, todo lo que es Samaria, los lugares del exterior, y aún hasta los confines de la tierra. Así es que se va a extender el Evangelio, como dicen, cuando está el agua tranquila, uno avienta una piedra, empieza la rueda y se va extendiendo, se va extendiendo. Así es el Evangelio, y la iglesia tiene la misión, hermanos, de predicarlo hasta las 4 esquinas del mundo. Y estos 4 lugares, hermanos, son importantes en el libro de Hechos, y vamos a verlos cuando llegamos a otras partes, pero ahorita, por el momento, vamos a ver que esto sucede en Jerusalén. En sus notas pueden apuntar letra A. Jerusalén, los discípulos de Jesucristo son bautizados. Los discípulos de Jesucristo son bautizados con el Espíritu Santo. La evidencia, la señal de que fueron bautizados con el Espíritu Santo, Dios quiso mostrar algo en ellos y les mostró que podían hablar en otro idioma que no habían estudiado. ¿Quién puede negar que es algo de Dios cuando ven algo así, un milagro así? Porque en verdad es algo milagroso. Letra B, judía. Vamos a ver después en Hechos 19, 1-7, que aún los discípulos de Juan el Bautista son hombres piadosos, hombres de fe, no son parte de la iglesia hasta que les presentan el Evangelio de Cristo y ellos son también bautizados con el Espíritu Santo y se manifestaron en hablando en lenguas. Entonces los apóstoles ya vieron, ok,
no solamente los discípulos de Cristo, pero aún los de Juan el Bautista, los nuevos convertidos, son parte de la iglesia porque son bautizados con el mismo espíritu que nosotros. Después vemos en Hechos capítulo 8 que aún los samaritanos reciben el Evangelio. ¿Y qué sucede? Fueron llenos, bautizados con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y en Hechos capítulo 10, los confines del mundo, vemos que el carcelero, los romanos, los gentiles, igual escucharon el Evangelio y fueron bautizados con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Las 4 puntos de lo que les prometió Jesús, que se iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines del mundo, se manifiestan en el libro de Hechos en estos 4 grupos de personas. Es importante entender el libro de Hechos de esta manera, hermanos, que es algo histórico. Algo que sucedió una vez en la historia cristiana, porque es el tiempo cuando se inició el nuevo pacto. Hablamos que en el antiguo pacto, el día de Pentecostés, Dios les dio su ley y eso se celebraba en el antiguo pacto. El Espíritu Santo les guiaba, les traía fe y eso es el antiguo pacto. Pero ahora, aquí en el capítulo 2 de Hechos, inicia el nuevo pacto. El nuevo pacto en cual ahora el Espíritu Santo mora en el creyente, donde ya no están bajo la ley, pero sino bajo la gracia por el Evangelio de Cristo Jesús. Y aquí nace la iglesia. Nace la iglesia. Algo que fue un misterio en el Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento, hermanos, entendían de que iban a ser el Salvador y cuando el Salvador iba a venir, iba a establecer su reino y que Israel iba a ser de la nación superior en todo el mundo y que iba a reinar el Salvador desde Jerusalén, desde el templo. No esperaban que iba a haber una era, un tiempo, después de que viene el Salvador y cuando establece su reino. Y ese es el periodo que es la era de la iglesia. Esto, hermanos, no lo entendían en el Antiguo Testamento. Y aún los discípulos de Cristo no lo entendían. Porque si se acuerdan en el capítulo 1 de Hechos, que es la pregunta que hacen después de que lo ven resucitado. Señor, ¿ahora es el tiempo en cual vas a establecer tu reino? Pues la pregunta, pensando que ya resucitó de entre los muertos, ya toda autoridad ha sido dada a él, entonces pues ya toca el tiempo del reinar de Cristo Jesús en el mundo. Y Jesús le dice, no les corresponde a ustedes saber esos tiempos, porque Dios tenía otro plan. Y este plan, hermanos, aunque fue un misterio del Antiguo Testamento, Dios ya lo había revelado, se lo reveló al hombre desde el Antiguo Testamento. Desde el tiempo en el jardín del Edén, cuando el hombre pecó, y Dios le prometió que la semilla de la mujer iba a ser el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, fue la promesa del Salvador. Y después con Abraham le dice que de esa nación que iba a levantar iba a ser de bendición para todas las naciones, para todo el mundo. Y vemos que aún en el Antiguo Testamento hay personas que no son judías que por fe se unieron con el pueblo de Dios y de ahí viene la descendencia de Jesucristo. Y luego vemos en el ministerio de Jesucristo que en su ministerio no solamente había discípulos que eran varones, pero también mujeres y también personas que no eran judías, samaritanos que creyeron en él. Entonces yo entender de que esto es algo que se va a extender más que una salvación para el judío. Y lo que Dios inició en esta era de la iglesia, hermanos, es donde Dios está llamando a su pueblo, no solamente judío, pero judío y gentil de todo el mundo para ser un pueblo de Dios. Déjame leerles Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús.
Esto es la obra de la iglesia, hermanos. Lo que no entendían es este periodo de tiempo. Y este periodo de tiempo de la era de la iglesia es una ventana que pronto se va a cerrar, hermanos. Va a haber un tiempo donde Cristo va a venir por su iglesia en el rapto. Entonces ya se va a cerrar la era de la iglesia y Dios va a continuar tratando con Israel en la tribulación. Pero por mientras estamos aquí, los invito a tomar sus Biblias en Efesios capítulo 3. Pueden ver este verso conmigo, Efesios 3, del 3 al 10. El apóstol Pablo escribe de este misterio, de lo que no entendían en el Antiguo Testamento, pero que ahora ya ha sido revelado en esta era de la iglesia. Dice lo siguiente, Efesios 3, del 3 al 10. Que por revelación me fue dada a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrían entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Aquí Pablo está diciendo que esto fue un misterio, pero ahora se ha revelado que no solamente los judíos, pero también los gentiles, los que no son judíos de todas partes del mundo, Dios los está llamando a ser salvos en el Evangelio de Cristo Jesús. Gracias a Dios por esto, hermanos, porque no sé cuántos de ustedes son judíos, yo no soy judío, y gracias a Dios que Dios me ha unido a la salvación que les prometió a su pueblo. Ahora somos un pueblo en Cristo Jesús. Verso 7. Y de este Evangelio que fui hecho ministro conforme el don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me ha concedido esta gracia, anunciar a los gentiles las inscrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del ministerio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y verso 10, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Ahora, hermanos, nosotros como la iglesia somos un pueblo bajo Dios, somos unos en Cristo Jesús, y nuestra misión es de predicar, evangelizar a todo mundo. Los discípulos en el libro de Hechos fueron dados este poder sobrenatural para comunicar el Evangelio en otras lenguas, otros idiomas que no habían estudiado. Ahora, gracias a Dios, en nuestro tiempo, hermanos, nosotros nos ha dado Dios la habilidad por tecnología, por la radio, por la televisión, por las Biblias, por simplemente la iglesia que está en todo el mundo, podemos predicar el Evangelio a todo hombre. Esta es la misión que ha tenido la iglesia desde el principio, hermanos. Como tenemos, hermanos, en sus notas dice, la señal de regeneración, pues bajo punto 3, la señal de regeneración fue la manifestación de hablar en diversos idiomas de manera sobrenatural. Y la afirmación de hablar en diversos idiomas fue para los apóstoles, que los apóstoles entendieran que la iglesia une al judío y al gentil. Para ellos vieron la evidencia de que hablaron en lenguas y afirmaron de que ellos también son parte de la iglesia. Ya no son excluidos. Antes eran muy racistas, solamente los judíos eran judíos y se podían juntar con ellos mismos y ser parte de la salvación, pero ahora ven que no, Dios tiene otro plan en cual llama a todo hombre. Punto 4 en sus notas. ¿Qué es lo que entendieron los que estuvieron presentes cuando nació la iglesia? En este punto nace la iglesia, hermanos, este nuevo pacto, la era de la iglesia, y vamos a ver los que fueron testigos en ese tiempo en Jerusalén. ¿Qué fue lo que observaron? Versos 5 al 3. Dice lo siguiente. Había judíos que moraban en Jerusalén
hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Esto les llamó la atención. ¿Qué está pasando? ¿Qué soy este ruido, este aire? ¿Qué es? Y luego ven estos grupos de discípulos, que son como 120 en este lugar, y les escuchan hablar. ¿Y qué es lo que oyen? Pues yo entiendo que está hablando en mi idioma, de la nación de donde yo vine. ¿Y qué dice? Seguimos verso 7. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros nos oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Muy importante. ¿En qué lengua los oyeron hablar? En la lengua de donde habían nacido. Ok, muy importante ese punto. Vamos a regresar a ese punto. Verso 9. Partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, Judía, Capadocia y del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfila, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras propias idiomas de las maravillas de Dios. ¿Qué fue lo que escucharon? No solamente que estaban hablando, no solamente hablando en el idioma de las naciones de donde vienen, pero entendieron lo que estaban diciendo. Entendieron el mensaje que estaban hablando de las maravillas de Dios. Yo me imagino que estaban hablando de la gloria de Dios en salvación por Cristo Jesús, de cómo Dios ha sido fiel en proveer por su pueblo, de sus promesas de salvación y el perdón del pecado. Estaban declarando la grandeza de Dios, sus atributos divinos como el Creador, el Todopoderoso. Imagínense, hermanos, llenos del Espíritu Santo, hablando maravillas de Dios. Qué preciosa alabanza de haber sido, hermanos. Preciosa alabanza, donde todos los que estaban escuchando entendieron lo que estaban hablando. Verso 12. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Para sus notas, hermanos, pueden ver los puntos, los idiomas se manifestaron de manera sobrenatural, pero son idiomas humanas. Son idiomas que se conocían como otros idiomas de otras naciones. Las personas que los oyeron entendieron lo que se habló. Lo que se entendió fue que se hablaban de las maravillas de Dios. Y esto lo explico porque es muy importante ver el contexto de cuando la Biblia habla de los que hablaron con otros idiomas, los que hablaron con este don sobrenatural, que fue una señal de que son llenos del Espíritu Santo. En esta transición, de la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, se manifestaron estos dones. Y fueron dones en cual Dios los usó para predicar el Evangelio de Cristo. Porque imagínense, hermanos, en esta reunión donde Dios llamó a toda persona que tiene fe en la religión judía al templo de todas partes del mundo, ya vemos las naciones que se mencionan, de todo el imperio, para escuchar lo que estaban hablando de las maravillas de Dios. Y la semana que viene vamos a hablar de la predicación que Pedro da del Evangelio de Cristo Jesús. Y el propósito de Dios es que todo el mundo estuviera ahí presente para que pudieran entender el Evangelio de Cristo en su propio idioma. Gracias a Dios tenemos aquí servicios en español, pero si no hubiera servicios en español, muchas personas no podrían entender lo que estamos estudiando hoy en su idioma. Batallarían en entender el inglés, está en chino o en otro idioma, pero gracias a Dios, Dios nos ha dado la habilidad de predicar en español en esta iglesia. Pero de manera más sobrenatural, en el libro de Hechos, hermanos, el Evangelio fue predicado
en diversas idiomas de todo el mundo conocido. Es que ¿cómo iban a predicar estos gentiles que no hablaban todos estos idiomas, el Evangelio de Cristo? El Espíritu Santo Dios les iba a dar poder para ser sus testigos, para poder hablar de Cristo Jesús en una forma que ellos iban a entender. Y pueden llevar este mensaje a sus naciones cuando regresan después del día de Pentecostés y se extiende la iglesia, hermanos. La providencia de Dios, el plan de Dios. Todo sucede de acuerdo a los propósitos de Dios, hermanos. Aún aquí, si usted está aquí, es porque Dios tiene un propósito para que usted escuchara este mensaje de lo que Dios inició en su iglesia. Para que usted sea parte de esta iglesia, sea parte de la iglesia de Cristo. Que usted siga con esa misión en compartir el Evangelio. Porque usted ha tenido poder para ser su testigo, porque si usted es creyente, usted ha sido bautizado con este poder, con el Espíritu Santo. Esto sucedió, hermanos, cuando Dios los llamó a salvación. Cuando Dios los trajo de muerte espiritual a vida espiritual, los abrió los ojos, los trajo a vida, se arrepintieron de pecado y ahora no solamente ven la religión cristiana como un sistema de códigos morales, pero ven que no, esto se trata de una persona, de Cristo Jesús. Y a Él es el que sirvo y por Él es el que vivo. Y Dios les ha dado este poder para ser sus testigos, hermanos, de manera sobrenatural, porque no hay nada que usted pueda hacer, hermanos, para salvar a otra persona. No está a nosotros. Pero lo que Dios nos pide hacer es ser obedientes y ser usados por Él en ser nuestra parte en compartir las buenas nuevas y Él se encarga de cambiar los corazones del hombre. Usted nunca falla cuando evangeliza, hermanos. Porque usted quizá Dios lo use para poner la semilla, quizá otros después van a regar la semilla y después en el tiempo de Dios el que trae la cosecha es Dios mismo. Nos trae salvación. Pero bueno, antes de terminar, quisiera nomás ver que hoy en día hay personas que todavía practican hablar en lenguas, se manifiestan en iglesias que conocemos, muchos venimos de esas iglesias, y hay que entenderlo de manera bíblica porque es algo muy delicado con nuestros hermanos que son pentecosteses. Tengo muchas amistades, yo vengo de esas dominaciones donde esto es lo que practicábamos, yo lo practicaba, yo lo enseñaba, yo lo predicaba, o sea que ya como pastor, o sea, no es algo que hice de chico y ya lo dejé en el tiempo, no, hasta unos pocos años atrás todavía lo afirmaba. Pero es importante, hermanos, entender de que nuestra fe es basada en el texto de la palabra de Dios, en las Escrituras. No es basada en una experiencia personal, en mis emociones o lo que se ve en unos círculos. Todo eso tiene que ser afirmado de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Y si está escrito en la Biblia, adelante. Hay que hacerlo, hay que practicarlo. Pero lo que yo he visto en mis más de 40 años de ser creyente, creciendo en esos ambientes, estando en esos ambientes, motivado en esos ambientes, nunca vi la práctica de hablar en lenguas de manera bíblica. De manera en cual se ve, y lo que vamos a leer en el libro de Hechos, cuando se hablaban en otros idiomas, eran idiomas humanas, en cual la persona que lo escuchaba, que no era creyente, pudo entender el Evangelio de Cristo en su idioma. Y no solamente eso, pero donde había personas que podían interpretar lo que se habló para que toda la iglesia tuviera el mismo entendimiento de lo que sucedió. Un ejemplo sería como si ahorita entrara un señor, alguien está aquí quizá visitando y yo empiezo a hablar en ruso. Yo no sé hablar en ruso y empiezo a predicar y mis palabras empiezan a salir en ruso. Y predico el Evangelio de Cristo y la persona que entra, yo sé lo que está diciendo porque está en mi idioma. Y esa persona llega a creer en Cristo Jesús porque se predicó el Evangelio en una manera que él pudo entender. No solamente eso, para uno de ustedes,
Dice, yo sé lo que está diciendo el pastor, está hablando de Juan 3:16 al 19 y está explicando el Evangelio de Cristo y toda la iglesia se queda, ya entendemos lo que está pasando, está evangelizando y esa persona ha llegado a la fe. Eso es la manera bíblica de lo que se ve en el libro de Hechos y lo que vamos a ver en Corintios después como ejemplos de lo que es el don de poder predicar y ser testigos en otros idiomas. Si eso sucede hoy en día, hermanos, gloria a Dios. Yo creo que Dios es el Todopoderoso, que si es su voluntad, Él hace lo que Él quiere, porque es su iglesia. Yo no me voy a oponer a la obra de Dios si es bíblico, si es de Él, si es algo que nos ha afirmado. Pero hermanos, lo que yo he visto, hermanos, es muy diferente. Y todos quizá hemos sido parte de algo así, donde lo que vemos son sonidos que se repiten, mucha emoción, pero nadie es salvo por ese mensaje, nadie lo entiende, no hay interpretación. Y es algo que siempre me pedían dudas de que, pues, ¿cómo quisiera entender lo que yo mismo estoy hablando? Y es lo que veo que en la Biblia siempre se menciona que tiene que haber alguien que va a traducir, para que todos estén con el mismo entendimiento. Ahora, hermanos, como mencioné, es algo que es delicado porque sí hay personas que están, como yo lo fui, sinceramente dedicados a esta práctica. Y lo ven como algo que es del Espíritu Santo, que quizá ahora pueden entender y sí lo dicen, que ya no ven que es un idioma humano, pero lo ven como no, es mi idioma personal de oración ante Dios, donde el Espíritu Santo está intercediendo por mí y hablando de mi parte cosas que yo no puedo expresar. Hay 4 versos que usan para defensa, hermanos. En otro tiempo se los explico de manera más amplia, porque esto es algo que yo luché por años. Aún ya después de que Dios me dio a entender lo que es bíblicamente el don de lenguas, el don de idiomas, yo tenía una iglesia que lo hacíamos. Y ahora como pastor, ¿cómo les voy a decir? Oye, hermanos, esto no está bien. Y batallé por años antes de que tuvimos que hacer por fin una declaración de nuestra declaración de fe para aclarar la doctrina acerca de los dones del Espíritu Santo. Y obviamente los que han estado conmigo desde el principio, ustedes vieron lo que sucedió. Muchos se salieron y quedamos muy pocos, pero bueno, hay que ser fiel a Dios, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado a entender y predicar, hay que ser fieles a eso. No importa si el mundo se disgusta, si el hombre se disgusta, pero hay que tratar lo mejor posible de predicar de acuerdo a lo que Dios me ha revelado en su palabra. En el seminario siempre nos decían, y es algo muy importante, que en cada predicación estamos predicando para la audiencia de una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús escucha este sermón y escucha el mensaje y dice, bien hecho, fiel siervo, es todo lo que importa. Si a nadie más le gustó, si se durmieron durante el sermón, no importa. A Cristo le agradó porque hablé su mensaje a su pueblo, a su iglesia. Dios nos llama como pastores bajo el gran pastor, el buen pastor, porque somos representantes de Él en hablar, enseñar a su pueblo. Y es algo de reverencia y de humildad y de honor, pero reconocemos de que yo no puedo en mi conciencia hablar algo que no es bíblico o torcer la palabra de Dios simplemente para quedar bien con ustedes, hermanos. Y es una convicción que espero que todo pastor tenga, porque es importante que la iglesia sea sana, que la iglesia escuche su verdad. Bueno, me estoy desviando del tema, pero simplemente quería mencionar de que si hoy en día conocen personas que siguen hablando en lenguas, ya sea en oración o en práctica en su vida cristiana, hay que entender de que lo hacen de manera sincera y simplemente no tienen el conocimiento bíblico que Dios nos ha dado. Y hay que orar por ellos. Y al momento oportuno, con todo respeto y humildad, aclararles la doctrina. Si les hace la pregunta, usted no habla en lenguas, ¿por qué ahí no se manifiestan los dones en su iglesia? Usted puede explicarle, o la razón por qué es porque
Yo entiendo lo que hacen en otras iglesias, pero nosotros lo hacemos de manera lo que pensamos que enseña la Biblia. Y hemos dejado esas prácticas. Y hay que orar y confiar en Dios de que Él se encargue de cambiarles sus convicciones. Yo batallé por años, aunque ya sabía la verdad, porque es algo difícil de dejar una tradición. ¿No es cierto? Simplemente, si fuimos católicos, qué difícil fue para dejar la iglesia católica. Y ahora siendo pentecostés, qué difícil fue para dejar la iglesia pentecostés con todas nuestras amistades y hermanos que aman a Cristo. Y no estoy diciendo que no son creyentes, son buenas personas, pero lamentablemente pues yo creo que están mal en esa área. Y hay que orar por ellos, hay que amarlos, hay que siempre estar enfocados en la gloria de Cristo principalmente. Amén. Bueno, me aparecerán los 2 puntos. Cuando escucharon a las personas que hablaban las maravillas de Dios en sus idiomas, vemos 2 reacciones. Una reacción es de que se asombraron y empezaron a escuchar. ¿Qué cosa tan impresionante está pasando? Estos hombres galileos están hablando maravillas de Dios en nuestros idiomas como hombres preparados. Pero otro grupo de personas, ¿cuál fue su reacción? Se burlaban. Están locos, están borrachos. Hermanos, eso va a ser la reacción del hombre cuando usted es testigo de Cristo Jesús. El hombre va a tener una de estas 2 reacciones. Dios les va a dar oídos para escuchar, y es como Dios está llamando a su pueblo a ser salvo. O la persona se va a cerrar y les va a ofender. Va a pensar que ustedes están locos, no están en sus buenos sentidos. En este ejemplo, están tomados porque piensan que no están haciendo cosas razonables. Y así, hermanos, no se desanimen porque en usted mora el poder de Dios para ser sus testigos de Cristo Jesús. Como aplicación, y con esto cerramos. Todo creyente fue bautizado con el Espíritu Santo. El poder que moró en la iglesia en el primer siglo es el mismo poder que mora en usted porque es el mismo Espíritu, hermanos. Dios va a usarlo a usted cuando usted se presta para ser usado por Dios. En obediencia, usted comparte el Evangelio y va a ver que el poder de Dios se va a manifestar en salvación. Otro punto, todo creyente tiene poder de Dios para ser testigo del Evangelio de Cristo. Y por último, la pregunta es, ¿lo creemos? ¿Usted lo cree? Esto es algo que pienso que hay que meditarlo un poco, porque todos vamos a decir amén, sí, claro que sí. Pero si realmente lo creemos, si realmente estamos convencidos de que el poder de Dios Todopoderoso para salvar al hombre mora en nosotros, seríamos diferentes acerca del evangelismo, acerca de orar y ayudar y servir a nuestro prójimo. Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que todos lo creemos en fe, pero hay que meditarlo para que realmente sea una realidad en nuestra vida práctica. De que en mí mora el Dios Todopoderoso que me quiere usar para su gloria, como un siervo. Y si usted se presta a esto, hermano, yo creo que usted va a ser una persona que Dios va a usar de gran manera. Dice que la cosecha está lista, pero los obreros son pocos. Dios está buscando trabajadores, está llamando obreros. Usted parte de su iglesia, hermano, eso le corresponde a usted. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por la historia de la iglesia. Podemos ver que nuestros antepasados, Señor, fueron transformados con el Evangelio de Cristo Jesús. Y el poder del Espíritu Santo que moró en ellos es el mismo Espíritu que mora en mí hoy en día. Gracias, Señor, porque nos has llamado a obedecerte y a vivir con un enfoque más afinado, reconociendo, Señor, que esta misión no puede fallar, porque está en el poder de Dios.
y es para la gloria de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén.